El fusilamiento de los Torrijos es uno de los episodios más dramáticos y emblemáticos de la historia de España contemporánea, que se sitúa en el contexto de las luchas políticas y militares del siglo XIX, una época de inestabilidad y confrontación que definió el rumbo del país. Este evento, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 1831, refleja la violencia del sistema absolutista de Fernando VII, así como las tensiones entre los liberales y los absolutistas, dos grupos políticos que luchaban por el futuro de España. El reinado de Fernando VII comenzó en 1814 tras la derrota de Napoleón y la restauración de la monarquía española. Estuvo marcado por la represión de cualquier intento de reforma o cambio hacia un sistema liberal. El monarca, conocido como el deseado por una parte de la población por su regreso al trono, rápidamente mostró su inclinación por el absolutismo, anulando las promesas de una monarquía constitucional que había existido durante la ocupación napoleónica. Durante la década de 1820, tras la llamada década ominosa, las fuerzas liberales fueron perseguidas de manera implacable, y los intentos de sublevarse contra el régimen fueron duramente reprimidos. El movimiento liberal, a pesar de la feroz oposición del monarca, se mantenía activo en el país, con varios grupos conspirativos buscando derrocar el absolutismo y establecer una monarquía constitucional. José María de Torrijos, un militar que había luchado en la Guerra de Independencia contra las tropas napoleónicas, fue uno de los principales cabecillas del movimiento liberal en la década de 1830. Tras la muerte de su hermano en combate y su creciente desaprobación por el absolutismo de Fernando VII, Torrijos decidió unirse a los liberales en la lucha por la reforma política. En 1831, un pequeño grupo de liberales, entre ellos Torrijos y otros compañeros, decidieron llevar a cabo una insurrección contra el régimen en Málaga, con la intención de iniciar una rebelión que pudiera extenderse por el país y poner fin a la tiranía de Fernando VII. El plan consistía en desembarcar en la costa andaluza, donde contaban con cierto apoyo entre poblaciones locales, y a partir de allí organizar una sublevación que se extendiera por toda España. Sin embargo, el intento fracasó. Las fuerzas absolutistas, enteradas de la conspiración, actuaron rápidamente, y la noche del 1 de diciembre de 1831, Torrijos y sus hombres fueron capturados en las cercanías de Málaga, tras ser delatados por un traidor. Una vez capturados, Torrijos y sus compañeros fueron sometidos a un juicio sumarísimo, en el que no se les ofrecieron garantías legales. El proceso fue claramente injusto y las autoridades absolutistas decidieron hacer un ejemplo de ellos. A pesar de que muchos de los condenados eran hombres honrados, sin antecedentes de traición y desobediencia, el régimen de Fernando VII no toleraba ningún tipo de oposición. Torrijos, en particular, era considerado un enemigo peligroso debido a su ascendencia como líder militar. El 10 de diciembre de 1831, un día antes de la ejecución, Torrijos y sus compañeros fueron trasladados al Fuerte de las Tres Palabras, en las afueras de Málaga, donde iban a ser fusilados al amanecer del día siguiente. La ejecución fue un acto deliberado de terror y represalia. Los prisioneros, entre los que se encontraba el propio Torrijos, así como otros liberales como Francisco Sánchez, Juan José de Mena y José del Castillo, fueron alineados ante un pelotón de fusilamiento y asesinatos, sin más consideración que la de ser considerados enemigos del orden establecido. El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros se produjo en un clima de gran tensión social. La noticia de su muerte conmoció a la opinión pública española, que comenzó a tomar conciencia de la brutalidad del régimen de Fernando VII. A pesar de la represión, el sacrificio de Torrijos se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, y su muerte alimentó el fuego de la resistencia liberal. La figura de Torrijos fue idealizada por los liberales, y su martirio se convirtió en uno de los ejemplos más claros de la lucha contra el absolutismo. El fusilamiento de Torrijos se ha convertido con el paso del tiempo en un símbolo de la opresión sufrida por los liberales, bajo el régimen de Fernando VII, pero también de la persistente lucha por la libertad y la democracia en España. El monumento más emblemático dedicado a Torrijos se encuentra en el Parque de la ciudad de Málaga, donde una estatua de Torrijos recuerda tanto su figura como el sacrificio de aquellos que dieron la vida por un futuro más libre para España. La muerte de Torrijos y sus compañeros, aunque trágica, fue un catalizador para la acción política en España y contribuyó a la presión para que se llevaran a cabo reformas políticas. La presión de los liberales, aunque efectiva a corto plazo, no pudo detener el avance de las ideas constitucionales
que a la larga desembocarían en la Revolución de 1833 y en el establecimiento de la regencia de María Cristina, abriendo paso a la instalación de una monarquía constitucional en España. En resumen, el fusilamiento de los Torrijos es un capítulo crucial en la historia de la España del siglo XIX. Fue una tragedia personal para los involucrados, pero al mismo tiempo una lección histórica sobre los costos de la lucha por la libertad y los derechos civiles. La figura de Torrijos sigue viva en el imaginario colectivo español como uno de los mártires de la lucha por la democracia.